Con la medicina germánica se ha reforzado la idea de que biología y emoción son un todo, que interactúan en nuestro ser y además interactúan con nuestro entorno. El sistema nervioso central es un sistema precisamente que está encargado de una función sumamente importante, que es la función de la comunicación, la transmisión de información del exterior hacia el interior, viceversa, y además de la comunicación entre nuestros órganos y entre toda nuestra fisiología. El sistema nervioso se divide en forma anatómica y funcional. A nivel anatómico, podríamos dividir el sistema nervioso en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encargado de las funciones superiores. En él se encuentran las estructuras principales que son el encéfalo, el cerebro, cerebelo, el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, todas estas estructuras y la médula espinal. Estos órganos tienen la característica de que están conservados. La médula está conservada con la espina dorsal y el encéfalo está protegido por la cavidad craneal. El sistema nervioso central lo que hace es recoger información del exterior, comunicar información también en nuestro interior. Además de ello, procesa esa información, emite respuestas y también se encarga de la función importante de la asociación. Se encargaría de recibir toda la información a través de nuestros sentidos, procesarla, asociarla, enviar impulsos nerviosos con esa determinada información para que cada área respectiva de nuestro organismo se ponga en marcha, emitir respuestas. Básicamente se encargaría de todo lo que nos hace ser quienes somos como seres humanos, de todo nuestro comportamiento consciente e inconsciente. Por su parte, el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios y por los ganglios. Es como esa red que nos cubre por todo el cuerpo y hasta donde se extiende el sistema nervioso central para recibir impulsos, para emitir respuestas. Este sistema se subdivide de forma anatómica en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que tiene el contacto con el exterior. Es todo lo que nos ayuda a comunicarnos y a recibir comunicación de medio externo. Y el sistema nervioso autónomo es el responsable de nuestro equilibrio orgánico interno, que toda nuestra fisiología esté marchando de forma correcta y es de forma automática. No tiene el poder reflexivo, por decirlo de una manera, que posee el sistema nervioso central. Lo podemos subdividir en dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Estos dos sistemas son fundamentales cuando estudiemos próximamente las etapas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque comprendiendo cuál es el sistema que está activo y funcionando, podremos comprender en qué fase exacta se encuentra la enfermedad y hacer un diagnóstico que nos permita llegar a ese punto de conflicto biológico y entender cuál es la emoción subyacente para poder liberar ese estrés que nos compete liberar. El sistema nervioso simpático es el sistema que se activa con el estrés. Está más relacionado con todo lo que tiene que ver las actividades diurnas. Actividad, gasto de energía, consumo de energía, se puede asociar con la huida, con la activación muscular, con la pérdida de apetito, porque cuando sentimos mucho estrés nos podemos olvidar de cubrir otras necesidades. Es ese sistema que se activa cuando sentimos o percibimos real, imaginario, virtual, una amenaza. Cuando nuestro inconsciente, cuando nuestro cuerpo percibe una amenaza y tenemos que activarnos, huir. Entonces, cuando este sistema está activo, está funcionando, podemos tener síntomas como pérdida de peso, presión arterial, insomnio, nervios, agitación. Esto es lo que caracteriza la activación del sistema simpático. Ahora, el sistema parasimpático es un sistema opuesto, es decir, es un sistema de relajación. De hecho, también se le llama sistema vago. Es un sistema que se activa cuando estamos
en la fase de reparación, de regeneración de nuestras células, de calma. Está más asociado con los ritmos nocturnos, con la noche, con la reparación y con el sueño. Generalmente, cuando el sistema de reparación o el sistema parasimpático está funcionando, está activo, tenemos somnolencia, tenemos sensación de cansancio, en esta fase pueden ocurrir procesos febriles, inflamaciones, porque esas reacciones son las que hacen que el cuerpo comience a reparar, a hacer la regeneración celular que se requiere, se activan de forma automática. Se van simplemente creando conforme a la información que nosotros vamos recibiendo o vamos procesando durante nuestro ciclo vital. El cerebro humano, este órgano tan importante, digamos que es la fuente de comando del sistema nervioso central, posee dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cada uno con sus características particulares. El hemisferio derecho es el hemisferio más flexible, encargado de la creatividad, de los procesos no verbales y de la motivación. En cambio, el hemisferio izquierdo es el hemisferio que se encarga del lenguaje y de la parte racional, de todos los procesos y las funciones lógicas y de, digamos, las funciones concretas con estructura. El córtex o corteza cerebral es toda esa sustancia gris que recubre la masa encefálica y es la encargada de funciones como la decisión, el lenguaje, la motivación, la percepción, entre otras. Esta corteza cerebral se divide también, a su vez, en determinadas áreas. Está el área del lenguaje, está el área motora, entre otras. El desarrollo del córtex se evidencia por los surcos, las hendiduras y todos esos pliegues que tiene la corteza cerebral. Esta estructura es la responsable de asociar toda la información y todos los estímulos que se crean y que circulan en el sistema nervioso central. Para resumir, las áreas asociativas del cerebro humano, podemos decir que tenemos el área de integración somática, tenemos el área visual, el área auditiva, el área motora, y allí las cosas específicas o digamos las funciones específicas que se generan son funciones como el lenguaje, el pensamiento, la motivación, la emoción y la memoria. Me voy a detener un momento en la motivación, el lenguaje, la emoción y la memoria. En el cerebro existe un sistema denominado sistema límbico, que es el sistema responsable de todas las respuestas emocionales. Allí se encuentran pequeñas estructuras como la amígdala, que es la encargada de dar las respuestas emocionales. Además, está el tálamo, el hipotálamo, que son estructuras encargadas de los procesos de aprendizaje y de memoria. Entonces, en este sistema, que también está asociado con adicciones, está asociado con procesos también de creatividad, de etiquetado de situaciones, allí se concentran estas tres funciones fundamentales que son la función de la emoción, la función del aprendizaje y la función de la memoria. Entonces, entendiendo que hay unas estructuras específicas que trabajan en conjunto, creando un sistema para que se genere un aprendizaje de determinados estímulos, comprendiendo esto, podemos entender más adelante cómo se forman las asociaciones y los códigos y cómo funciona ese centro para cada persona, para cada individuo. Porque dependiendo de cómo es estimulado, ese centro de información y de procesamiento tan importante es incluso estructurado. Los estímulos pueden llegar a modificar estructuralmente el órgano o los órganos o el sistema que corresponde ejercer una determinada función. Bien, hasta ahora hemos comprendido cómo se comporta de forma general nuestro sistema y nuestros órganos que componen nuestro sistema nervioso central y periférico. Es importante a este punto reconocer la célula nerviosa. La célula nerviosa es la encargada de
transmitir y de mantener el funcionamiento correcto de estos sistemas. Las neuronas son esas células nerviosas que transmiten impulsos, estímulos, información, que van cargadas de información y van transmitiendo. Son como, imaginemos que nuestro sistema nervioso es una compañía de encomiendas. Entonces tenemos diferentes sedes en nuestro cuerpo. Tenemos las sedes superiores en el cerebro, tenemos la médula, tenemos diferentes sedes. Y estos paquetes son transmitidos con las neuronas. Las que se encargan de llevar información sensitiva a través de las vías aferentes recogen esos paquetes de información y los llevan a las estructuras que se van a responsabilizar por procesar determinada información. Y a su vez, las neuronas de las vías eferentes, cuando ya se procesó la información y se tiene una respuesta, estas células, estas neuronas, emiten los estímulos, emiten las respuestas y pueden ir hacia las vías motoras para generar acciones. Estas células maravillosas generan redes y se conectan entre sí para ejercer su función, que es la de comunicar y transmitir. ¿Y cómo transmiten y cómo comunican? A través de la sinapsis. Allí envían señales químicas y eléctricas que comunican la información del cuerpo y al cuerpo. Es importante saber además que las redes neuronales humanas dependen del proceso de desarrollo cerebral. Existe un particular proceso llamado mielinización que permite que la mielina recubra las células que se forman desde los pocos meses de gestación hasta los 6 años en un 20% aproximadamente. ¿Qué hace esta membrana que recubre la célula nerviosa? Pues hace que la transmisión del impulso nervioso viaje con una mayor velocidad. Entonces, todas las funciones de nuestro sistema están en un nivel mucho más óptimo, porque los tiempos de velocidad son mucho más cortos de transmisión. Todo nuestro sistema nervioso es un sistema jerarquizado y es un sistema que va complementando, que no es excluyente. Una función no pasa a ser luego sustituida por otra o no se descontinúa una función, sino que se va integrando. Es un sistema completamente integrador que tiene como motor principal, como ya lo mencioné, el cerebro. El cerebro recibe información, recibe estímulos, recibe cosas, recibe símbolos. Toda esa información la va clasificando de acuerdo a sus diferencias y crea un panorama subjetivo del entorno de forma interna y reproduce una realidad que ha creado internamente de forma virtual holográfica. Esta comprensión nos va a ayudar a poder descifrar ese código interno, ese código personal, para poder caminar el camino de la conciencia y de la plenitud. Gracias por tu atención.